todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la serie de Shogun, la serie de FX que ha dado mucho de qué hablar. Es una serie bastante interesante, pero como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar de la serie. The ultimate rank a mortal can achieve. Shogun. Normalmente, cuando hablamos de series de televisión, siempre se tienen unos estudios que estamos acostumbrados por su calidad, no solamente de imagen, sino también en su calidad en cuanto al argumento. Cosas como, por ejemplo, HBO, que siempre que vemos ese logo pegado en alguna serie, entendemos de que es algo de calidad, que es algo bastante bueno. Algo un poco más recientemente, que a veces tiene sus pequeños bajones, es por ejemplo Apple. Apple con sus series ha conseguido marcarse bastante y meterse bastante en la industria de la televisión. Y es bastante interesante, pero casi siempre se pasa por alto FX, una de las empresas que nos han entregado una de las mejores series año con año y que casi siempre es sobrepasada en cuanto a popularidad, por ejemplo, con lo que son HBO, como ya lo dije. Nunca hay que olvidar que FX es bastante buena en su calidad argumentativa y en su calidad en cuanto a muchas otras cosas, y Shogun no es ninguna excepción a esta regla, porque Shogun inclusive se ha llegado a comparar como el Juego de Tronos versión japonesa. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero primero, ¿quiénes están detrás de esta serie? Tenemos dos nombres bastante interesantes que están como showrunners y co-creadores de la misma. La primera es Rachel Kondo, quien este es su primer trabajo detrás de algo, tanto televisión como largometraje o cualquier cosa. Este es su primer trabajo en cuanto a guionismo y en cuanto a productora ejecutiva. Y por otro lado tenemos a Justin Marks. Esta persona como guionista ya algunos lo han de conocer un poco por sus trabajos anteriores, los cuales entre ellos destacan El Libro de la Selva, la versión de live action de Jon Favreau, o que por ejemplo también estuvo detrás de la historia de Top Gun Maverick. Obviamente también la serie está basada en un libro bajo el mismo nombre, Shogun, y que esto es bastante curioso. Esto no lo sabía hasta que empecé a investigar un poco más de la serie, un poco más de Shogun, el cual es que ya se había hecho una adaptación de este libro hace algunos años, igual en formato serial, y es en 1980 la serie que se estrenaba con por ejemplo Toshiro Mifune como uno de los personajes principales. Realmente no conozco mucho más de esta adaptación más allá de estos pequeños datos. ¿De qué nos va a hablar Shogun? Shogun nos va a contar la historia de John Blackthorne, un navegante inglés que llega a las costas de Japón. Cuando llega en un muy mal estado, un barco prácticamente decrépito y una tripulación un poco más decrépita. Entonces esta persona tiene una misión muy importante que cumplir, pero que se ve interrumpida por la intervención de Yoshi Toranawa, quien a su vez tiene una pequeña pelea en Osaka con las otras personas dentro del consejo, que prácticamente es el gobierno de Japón en ese entonces, quienes están a cargo del país en lo que el heredero cumple una mayoría de edad para poder hacerse cargo del país. Es aquí cuando empieza la serie un poco a través de esto, en donde John Blackthorne es un inglés en un país en donde no conocían la existencia de Inglaterra hasta ese entonces, simplemente conocían la existencia de españoles y portugueses porque ellos ya habían llegado antes a las costas japonesas y ya habían implementado tanto un sistema de comercio entre Japón y estas naciones, y lo más importante también habían intentado llegar el cristianismo a las personas japonesas. Y esto es algo interesante que va a tener la serie, una pelea por diferentes frentes. Por un lado, la parte de la fe entre el cristianismo y por ejemplo lo que es John Blackthorne, quien no es un cristiano sino es un protestante, y ve tanto a los portugueses como a los españoles como enemigos, no tanto de la fe sino enemigos de la corona inglesa. Por otro lado tenemos la lucha de los frentes en cuanto a la política japonesa con Toranawa, y que van a ser pues los principales dos puntos de vista que vamos a tener. Como ya lo dije, se le ha comparado mucho con Juego de Tronos, el Juego de Tronos japonés, porque al mismo tiempo, por ejemplo, con la primera temporada, es una serie que se maneja mucho en los estándares políticos entre estas personas que, a pesar de que todos aparentemente le juran lealtad a la misma persona, como que cada uno tiene sus intereses propios y personales, en donde van a ir moviendo las piezas poco a poco para ir controlando un poco más del espacio político del mismo país. En este caso, por ejemplo, muchas
muchas personas que son fieles a Toranawa, intentando que esta persona se convierta en un shogun, mientras que el mismo Toranawa no está tan seguro, primero, de ser un shogun, como de intentar tomar el control por violencia, a pesar de que es una persona que se tiene la fama de no perder ninguna de las batallas en donde ha peleado. Tampoco es una persona que ha iniciado ninguna de estas guerras, por lo tanto no es una persona que le guste principalmente la emoción de la pelea, pero si se tiene que pelear lo hará. Y es bastante interesante el cómo se maneja esta serie, porque todo es un juego político, todo se mueve a través de los puntos de vista de qué pieza nos conviene más para nuestra lucha y qué pieza nos conviene más para poder ser un contrapeso hacia lo que tienen las demás personas. De nuevo, todo se maneja bajo esto mismo, un Toranawa que siempre tiene un plan, pero que nunca comunica cuáles son estos planes con las personas o con los personajes principales de nuestra serie, pero que es bastante interesante el cómo se maneja todo. Ya lo digo, es un juego político que, a pesar de que, por ejemplo, vemos algunas secuencias de acción, que también esto es algo bastante interesante, la serie es clasificación R, en donde de momento vamos a ver descuartizados, en donde de repente vamos a ver cómo le atraviesan la espalda o cómo se cortan ellos mismos, pero al mismo tiempo no le interesa tanto como esta violencia por ser violento, o por ejemplo esta parte sexual que sí lo tenía Juego de Tronos. No está tan interesado en esta parte más violenta, no está tan interesado en esta parte más sexual, más explícita, y busca que el espectador se quede enganchado por la parte argumentativa más allá de la parte gráfica, porque a pesar de que sí tiene estos elementos, no son tan recurrentes, no son tan invasivos hasta cierto punto como lo pudieron haber sido en la serie de HBO. De nuevo los utiliza solo cuando son necesarios, y esto es algo que me sorprendió para mucho, porque si comparan mucho con Juego de Tronos, pues Juego de Tronos también tiene esta fama de ser tanto muy violento, explícito, como muy sexual en sus primeras temporadas. Pero lo compararía un poco más a estas temporadas intermedias, más que sus primeras o a sus últimas. Estas temporadas intermedias en donde se centraban más en todo este apartado político, y que también tiene unos momentazos bastante buenos, sin dejar al lado de que estamos en guerra, sin dejar de lado que hay momentos en donde la violencia tiene que ser necesaria. Otra cosa curiosa que tiene la serie, obviamente, y que también se agradece, esta serie está hablada en japonés e inglés, y es muy importante lo que es la barrera del idioma, y que también es bastante curioso, dentro de la ficción de la serie se habla portugués, español, inglés como que indistinguidamente, pero que nosotros los espectadores solamente escuchamos el inglés, o entendemos que están hablando portugués o que están hablando en español, pero solamente escuchamos el inglés. Es bastante interesante eso, como un poco también para no mezclarnos entre todos los idiomas que tienen que ver. La serie también funciona bastante bien el cómo representa este choque de culturas. En este caso, por ejemplo, un inglés que está más acostumbrado a... En la serie lo comparan mucho con un bárbaro, y un poco eso, si lo comparas con el cómo se maneja la sociedad japonesa, y más en esos tiempos en donde mucho se regía bajo los rituales, bajo las reglas y bajo todo ese tipo de cosas, que también funciona bastante bien estos choques de culturas entre una persona que vive mucho más en el libertinaje y una persona que se vive mucho más regida a través de las reglas sociales que impone el mismo Japón. Tanto nosotros los espectadores como a ellos los personajes dentro de la ficción. Es un juego bastante interesante, pero que en donde brilla todo en general son en las actuaciones, porque todos están fenomenales, todos cumplen su trabajo de manera maravillosa. La serie tiene solamente 10 capítulos de una hora aproximadamente, si mal no me acuerdo, pero que es una montaña rusa de emociones en todo momento. Te mantiene al filo del asiento en más de una ocasión, en donde muchas veces no sabes qué es lo que están pensando nuestros personajes o cuál es el plan de Toranawa. Y que la resolución que tiene la serie me gustó bastante, porque es una resolución que no sería la que muchos esperan, pero que sería la correcta a través de todo lo que nos ha marcado la misma serie, y que a mí personalmente me encantó y me gustó bastante. En general es una serie que siento que le va a gustar a mucha gente. No por nada hizo demasiado ruido cuando se estrenó. Actualmente ya tienen todos los capítulos finalizados y se encuentra aquí en Latinoamérica, tanto en la plataforma de Star Plus como en la plataforma de Disney, que ya no tardan mucho en juntarse. En Estados Unidos la tienen en Hulu, y en otras partes del mundo también la tienen en Disney. Por lo tanto, si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo bastante, porque es una serie muy muy buena. Es una de las mejores series de este año, sin duda alguna. Y pues bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.